el guardián del copal. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que por favor comenten su nombre y desde donde están viendo el video. Es muy importante para mí saber desde dónde me escucha, saber quién está al otro lado, y si les gusta el contenido, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Y recuerden, respeten siempre a los que ya no están. Yo soy el guardián del Copalan y esto que les voy a contar me pasó a mí, pues yo trabajaba en los canales de Xochimilco, allá en Elsor, de la Ciudad de México. No era de los que llevan turistas en las trajineras. No, yo era de los que pescan, de los que saben dónde se esconde el pescado. Cuando el agua está fría, mi padre me enseñó ese oficio. Él decía que el agua tiene memoria, que guarda todo lo que cae en ella, los secretos, las penas, las almas que no encuentran descanso. Yo le hacía caso a medias, porque uno de joven piensa que sabe más que los viejos. Pero el agua no miente. Trabajaba solo. Siempre. Las redes las echaba en la madrugada, como a las 3 de la mañana. Cuando el agua está más tranquila, los peces suben a buscar aire. Es un trabajo solitario. Nadie más anda en los canales a esas horas. Solo los que tienen necesidad. Los que sabemos que el pescado de la madrugada es el que mejor se paga en el mercado de Jamaica. Eso fue hace como 7 años. En ese tiempo yo vivía en una casita de lámina, por la zona de San Gregorio Atlapulconú, una zona bien humilde, de las que no llegan ni los taxis por las calles. Son puro lodo cuando llueve. Pero a mí no me importaba, con tal de estar cerca del agua. Yo estaba bien. A mi esposa, que en paz descanse, ya había muerto 2 años antes. Se la llevó una enfermedad de los pulmones que los doctores no supieron explicar. Me dejó solo con mi hija pequeña, la María, que en ese entonces tenía como 8 años. Ella se quedaba con mi cuñada mientras yo trabajaba en la madrugada. Yo regresaba como a las 7 de la mañana, con el pescado ya limpio y empacado, y me iba directo al mercado. En la rutina era esa todos los días, menos los viernes. Los viernes yo no trabajaba, no por religión ni por creencia. Era porque los viernes el agua se sentía diferente, más pesada, más oscura, como si algo estuviera esperando. A mi padre me decía que los viernes, a partir de las 2 de la mañana, no se debía estar en el agua, que era la hora en que ella sale. Que la Llorona, como le decimos nosotros, no es un cuento para asustar niños. Es real, y los que la escuchan de cerca ya no son los mismos. Yo no le creía. Hasta esa noche, era un viernes de octubre. Hacía un frío raro para ser México, de esos que te calan los huesos. El cielo estaba despejado, pero no había luna, solo estrellas, muchas estrellas. Pero esa luz no alcanza para nada en el agua. Todo se ve negro. Como Tintán, salí de mi casa como a la 1 de la mañana. Agarré mi canoa, una de madera vieja que me dejó mi padre. Las tablas están tan gastadas que brillan, pero aguanta a los remos. Los revisé bien, que no tuvieran astillas, porque si se te rompe un remo en medio del canal, estás jodido. No hay señal de celular, no hay nadie que te escuche gritar en remé despacio, sin hacer ruido. El agua estaba como espejo, completamente quieta, ni una sola onda. Eso ya era raro, porque siempre hay algo de corriente, siempre hay peces saltando, siempre hay ranas, pero esa noche, silencio total. Llegué a mi zona, un tramo del canal que está entre 2 zonas de chinampas abandonadas. Las chinampas son esas islas artificiales que hacían los antiguos, las que todavía se usan para sembrar flores y verduras. Pero esa zona llevaba años sin trabajar. Los matorrales habían crecido tanto que casi tapan el paso entre los canales.
Ahí es donde yo echaba las redes. El pescado siempre salía, bueno, no sé por qué, quizás porque nadie me acercaba. Estaba como a las 2:30 de la mañana cuando escuché el primer llanto. Al principio pensé que era un niño perdido, llorando en alguna chinampa. Me quedé quieto, con el remo en el aire, escuchando. El llanto venía de lejos, pero se escuchaba claro. Era un llanto de mujer, pero con algo raro, como si estuviera ahogado, como si viniera de debajo del agua. Dije a mí mismo, no es nada, es el viento en los árboles, es un animal, es tu imaginación. Pero el llanto se fue acercando y entonces escuché las palabras. ¿Dónde están mis hijos? Lo dijo en un susurro, pero se escuchó en todo el canal, como si alguien lo hubiera dicho justo al lado de mi oído. Yo volteé rápido, con el corazón en la garganta. No había nadie, solo el agua negra, las chinampas oscuras, la niebla que empezaba a subir desde la superficie. Agarré el remo y empecé a remar de regreso. No recogí las redes, no me importó el pescado. Solo quería salir de ahí, llegar a la orilla, pisar tierra firme. Pero el agua se puso densa, como si el remo estuviera golpeando algo más espeso que el agua. Cada vez que metía el remo, sentía resistencia, como si estuviera remando en lodo, y el llanto se hizo más fuerte. ¿Dónde están mis hijos? Esta vez sonó más cerca, como a 10 metros de mi canoa. Volteé la cabeza, contra mi voluntad, contra todo lo que mi cuerpo me pedía, y la vi. No fue una visión clara, fue como ver algo a través de un vidrio empañado, una figura blanca parada sobre el agua, no flotando, no hundida, parada, como si el agua fuera tierra para ella. El vestido era largo, blanco, pero sucio. Tenía manchas oscuras que podían ser lodo o podían ser sangre. El cabello era negro, largo, le llegaba hasta la cintura, pero lo que más me impactó fueron las manos. Las tenía extendidas hacia adelante, como buscando algo, ni los dedos. Los dedos eran demasiado largos, como si la piel se hubiera estirado por estar mucho tiempo en el agua. No le vi la cara. No quise verla, porque sentí en ese momento que si le veía la cara, algo en mí se iba a romper para siempre. Algo que no se podría arreglar. Remé más rápido. Los brazos me dolían, pero no paraban el llanto. Ahora era un grito que no sonaba humano. Sonaba como cuando un animal está muriendo y saca ese sonido desde el fondo del pecho. ¡Mis hijos! Y entonces la canoa se detuvo. No fue que yo paré de remar, fue que el agua se negó a moverse. La canoa quedó fija, como si estuviera atrapada en concreto. Yo jalaba el remo con toda mi fuerza, pero nada. La madera crujía, mis manos resbalaban, pero la canoa no se movía ni un centímetro. Sentí frío, un frío que subió desde el agua, por las tablas de la canoa, por mis piernas, hasta el pecho. Era un frío que no era de temperatura, era un frío de muerte. Y entonces escuché algo más. No era el llanto, era un chapoteo, como si algo estuviera saliendo del agua lentamente. Volteé hacia atrás, hacia donde venía el sonido, y vi las manos, no una, varias manos pequeñas, de niño, saliendo del agua, como 5, 6 manos. Se agarraban del borde de la canoa, dejando marcas húmedas en la madera. Los dedos eran pálidos, hinchados, como los de alguien que ha estado bajo el agua mucho tiempo. No vi caras, no quise ver. Sentí que si veía esas caras, mi hija, la María, iba a estar en peligro. Era como si algo me dijera, si las ves, ellas te van a ver a ti. Y si te ven, te van a llevar. Cerré los ojos, agarré el remo como si fuera un arma y empecé a golpear el agua. No sé por qué, quizás era instinto, quizás era lo único que podía hacer. Golpeé 1, 2, 3 veces. El remo chocó contra algo sólido,
No era agua, era como golpear carne. Escuché un sonido húmedo, como cuando golpeas un saco lleno de tierra mojada. Y de repente, la canoa se soltó. Empezó a moverse sola, como si una corriente invisible la estuviera empujando. Yo no remaba, solo me agarré de los bordes y dejé que el agua me llevara. En menos de 2 minutos, estaba en la orilla. Salté de la canoa antes de que se detuviera por completo. A mis piernas temblaban tanto que casi me caigo de cara en el lodo. No recogí nada. Dejé la canoa amarrada a un árbol y corrí como nunca había corrido en mi vida. Las ramas me golpeaban la cara, el lodo me chupaba las botas. Pero no paraban. Llegué a mi casa como a las 4 de la mañana. Mi cuñada estaba despierta, preocupada, porque yo nunca llegaba tan temprano. Me vio la cara y supo que algo había pasado. ¿Qué viste?, me preguntó. Yo no pude hablar. Me senté en una silla de la cocina y me quedé viendo mis manos. Estaban blancas, completamente blancas, como si la sangre se hubiera ido de mi cuerpo. La Llorona, logré decir. La vi a mi cuñada. No se rió. No me dijo que estaba loco, solo asintió, como si ya lo esperara. Te habló. Me preguntó. Sí. ¿Qué dijo? ¿Dónde están mis hijos? Mi cuñada se quedó callada un rato. Luego fue a la cocina y regresó con un vaso de agua y un puño de sal. Me echó la sal en las manos y me dijo que me lavara con esa agua. Es para quitarte el frío, me dijo. El frío de ella se te queda pegado si no lo quitas. Me lavé las manos. El agua estaba helada, pero sentí como el calor volvía a mis dedos. Poco a poco, el color regresó a mis manos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la luz prendida, escuchando cualquier ruido. Cada vez que el viento movía las láminas del techo, yo saltaba. Cada vez que un perro ladraba a lo lejos, yo pensaba que era ella. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor fue lo que pasó después, porque durante las siguientes semanas, cada vez que me acercaba al agua, escuchaba algo. No era el llanto completo. Era como un susurro, como si alguien estuviera diciendo mi nombre desde el fondo del canal. Y mi hija, la María, empezó a cambiar. Ella siempre fue una niña alegre, de esas que cantan mientras juegan, que te abrazan sin razonar. Pero después de esa noche, empezó a quedarse callada. Se sentaba en la puerta de la casa, quedaba viendo hacia los canales, como si esperara a alguien en una tarde. La encontré hablando sola en el patio. Estaba de espaldas a mí, así que no vi con quién hablaba. ¿Con quién estás, María?, le pregunté. Ella volteó lento. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Con la señora del agua, me dijo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué señora? La que llora. Dice que sus hijos están fríos. Dice que necesita niños para hacerles compañía. Agarré a María de los hombros. La apreté demasiado fuerte. Lo sé, pero el miedo me ganó. No le hables. ¿Me escuchaste? No le hables. María me vio con los ojos llenos de lágrimas. Pero mamá también está con ella, me dijo. Esa frase me destruyó. A mi esposa había muerto 2 años antes. Y mi hija me estaba diciendo que ella estaba con la Llorona, que desde el otro lado, desde donde sea que estén los muertos, mi esposa estaba con esa cosa. No supe qué decir. La abracé y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. María me abrazó también, pero sentí que su cuerpo estaba frío, demasiado frío para ser una niña sana. Esa noche decidí que ya no podía seguir en Xochimilco. El agua ya no era segura. Ella ya me había marcado a mí y ahora estaba marcando a mi hija. Vendí la canoa, vendí las redes. Le pedí a mi cuñada que me ayudara a conseguir trabajo en otra cosa, cualquier cosa. Conseguí un puesto en un mercado de la zona de Coyoacán, vendiendo fruta. No ganaba lo mismo, pero al menos podía dormir tranquilo. Pasaron los meses. María
volvió a ser la niña de antes. Volvió a reír, a cantar, a jugar. Yo ya no escuchaba el llanto, ya no sentía el frío cuando me lavaba las manos. Pensé que todo había terminado. Pero hace como un año, María cumplió 15 años. La llevamos a celebrar a un restaurante cerca de los canales, porque a ella le gustaba ver las trajineras pasar, la música, los colores. Yo traté de evitar esa zona, pero ella insistió. Dijo que quería ver el agua. Estábamos comiendo cuando María se quedó callada de repente. Tenía el tenedor en la mano, pero no lo movía. Estaba viendo hacia la ventana, hacia los canales. ¿Qué pasa, hija? Le pregunté. La señora me está saludando, me dijo Ann. Sentí que todo el cuerpo se me congelaba. ¿Qué señora? La de... ¿El agua está allá? ¿Detrás de los árboles? Dice que ya es hora. ¿Hora de qué? María volteó a verme, y por primera vez en años vi en sus ojos el mismo vacío que vi en el canal esa noche, de que yo vaya con ella. Dice que mamá ya está cansada de esperarme. Salí corriendo del restaurante, agarré a María del brazo y la saqué casi a la fuerza. Ella no protestó, solo se dejó llevar, pero iba murmurando algo. No entendí qué decía, pero sonaba como un rezo. Esa noche la encerré en su cuarto. Puse sal en el marco de la puerta y en las ventanas. Mi cuñada me dijo que estaba loco, que era una niña de 15 años, que no podía tratarla así. Pero yo sabía que algo la estaba llamando. Durante 3 noches no dormí. Me quedé sentado frente a la puerta de su cuarto, con una Biblia abierta en las manos. Aunque yo no soy muy creyente, escuchaba cualquier ruido, cada gotera, cada crujido de la casa, cada viento. La tercera noche, como a las 3 de la mañana, escuché el llanto. Venía de afuera, de los canales, pero también venía de adentro, de detrás de la puerta de María. Era el mismo llanto, la misma voz. ¿Dónde están mis hijos? Me levanté. Agarré el pomo de la puerta. Mis manos temblaban tanto que casi no pude girarlo. Abrí la puerta. El cuarto estaba vacío. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían con el viento. Y en el piso, en el marco de la ventana, había marcas húmedas, marcas de pies pequeños. De niña salí corriendo, bajé las escaleras, salí a la calle. No había nadie, solo la niebla, esa misma niebla del canal. Y entonces escuché el agua. Aunque estábamos a como 20 minutos caminando de los canales, yo escuchaba el agua, como si el canal se hubiera movido hasta mi casa, como si el agua hubiera venido a buscar Locke. Era suyo. Corría hacia los canales. No sé por qué. Quizás era instinto. Quizás era lo único que sabía hacer. Cuando llegué, estaba todo en silencio en las trajineras amarradas, los árboles quietos, el agua negra como tinta. Me arrodillé en la orilla. Grité el nombre de María. 1, 2, 10 veces. Tan solo el eco me respondió. Y entonces vi algo flotando en el agua. Era su mochila. La mochila que llevaba al restaurante estaba empapada, pero intacta. La saqué con un palo, sin meter las manos en el agua. Adentro estaba todo seco. Su celular, su cartera, sus libros y una nota escrita con algo que parecía lodo seco. Gracias por el préstamo. Pronto la regresamos. Eso fue hace un año. Desde entonces, todos los viernes en la madrugada, yo voy a los canales. Me siento en la orilla, en el mismo lugar donde la vi por primera vez, y espero. A veces escucho el llanto, a veces escucho la voz de María llamándome desde el agua, pero nunca la veo. A la gente del pueblo dice que las mujeres se ahogan en los canales, se quedan atrapadas, que el agua no las deja salir, pero tampoco las deja irse del todo, que necesitan a otras para hacerles compañía. Yo ya no sé qué creer, solo sé que todos los viernes, a las 3 de la mañana,
el agua me llama y yo voy. Porque quizás algún día, si voy suficientes veces, si demuestro que no tengo miedo, ella me la regrese. O quizás algún día el agua me lleve a mí también. Y eso, quizás sea lo que ella quiere desde el principio. A veces me pongo a pensar qué fue lo que pasó. Si uno lo piensa con la cabeza fría, pues a lo mejor mi hija se escapó con alguien. A lo mejor la nota era una bromade, mal gusto. A lo mejor el llanto era solo el viento en los árboles. Pero luego veo la mochila, que sigue empapada aunque la haya secado 1000 veces y siento el frío en las manos cuando me acerco al agua y escucho, muy bajito, la voz de María llamándome desde el canal. Y sé que no fue mi imaginación. Sé que ella está ahí y sé que algún día el agua me va a cobrar lo que le debo. Por eso les digo, comenten su nombre ahí desde donde me escuchan, porque esto no pasa en todos lados. Pero el respeto es universal. No se acerquen al agua en viernes en la madrugada. No escuchen el llanto. Y si lo escuchan, no contesten, porque ella no quiere que la consuelen. Ella quiere que la acompañen, el guardián del copal.